Vamos a ver el proceso de solución de una división algebraica dividida entre un polinomio. Cuando nosotros vamos a dividir una expresión o una ecuación entre un polinomio, se sigue una serie de pasos que consta de 4. No utilizamos un procedimiento normal en el que cada término de la expresión o de la ecuación se divide entre el monomio o entre el divisor. Aquí es un procedimiento completamente distinto porque resulta que el divisor no es un monomio, sino que consta de 2 o más términos. Recordemos que las ecuaciones algebraicas se clasifican o se nombran de acuerdo al número de términos. Si tenemos un término es un monomio, si tenemos 2 términos es un binomio, 3 términos es un trinomio y todo lo demás le vamos a llamar polinomio. Entonces, cuando yo tengo un divisor que no es un monomio, sino que es un binomio o tiene más de 2 términos, voy a utilizar el procedimiento de división algebraica entre un polinomio. El primer paso es que voy a ordenar de manera decreciente los términos del polinomio. ¿Cómo de manera decreciente? Recordemos que en una ecuación, cada una de las variables de cada término tienen un exponente. Yo tengo que ordenar los términos de tal manera que la variable con el exponente mayor esté al principio. Vamos a llevar los exponentes de mayor a menor. Por eso se le llama ordenar de forma decreciente, de mayor a menor. Se ordena tanto el dividendo como el divisor de manera decreciente. Y segundo paso, obtenemos el primer término del cociente dividiendo el primer término del dividendo por el término del divisor. ¿A qué se refiere eso? En toda operación aritmética de división, yo tengo un dividendo, que es la parte que se va a dividir. Recordemos que cuando estábamos en primaria hacíamos las divisiones en una casita. En la parte de adentro de la casita estaba el dividendo, como lo podemos observar aquí. En la parte de afuera estaba el divisor y arriba nosotros poníamos el cociente. En la parte de abajo poníamos lo que nos sobraba de esta división. Una vez que dividíamos y teníamos el cociente, nos sobraba algo y eso que nos sobraba lo poníamos en la parte de abajo. Vamos a hacer un procedimiento similar. Número 3. Se van anotando los cocientes en la parte de arriba de la casita y posteriormente se hace una sustracción y se repite el procedimiento. Pero bien, ahorita voy a hacer un ejercicio para que quede bien claro estos 4 puntos. Tenemos aquí 3m cuadrada menos 13m menos 10 dividida entre m menos 5. Tenemos esta ecuación, que es un trinomio, que se está dividiendo entre m menos 5. Esta expresión es un polinomio ya que consta de 2 términos, o lo vamos a llamar un polinomio. Esta parte es la parte que se está dividiendo, por lo tanto es el dividendo. Y esta parte, que es el número de partes en las que se va a dividir, pues se le llama divisor. Una vez que tenemos identificado cuál es el dividendo y cuál es el divisor, el primer paso es ordenar de manera decreciente
los términos de los polinomios. Es decir, en ambos casos los exponentes deben estar ordenados de mayor a menor. En este caso tenemos m al cuadrado, luego acá tenemos m y aquí ya no tenemos. Está ordenado ya de forma decreciente. Acá pues nada más tenemos un término que tiene una m, primero ponemos la m, luego los números, ¿sí? Ya está ordenado de forma decreciente. Vamos ahora a acomodarlo para que sea más sencillo el procedimiento. Vamos a acomodarlo de manera tal como en una casita. Ok, dentro de la casita colocamos la ecuación del dividendo, que es 3m al cuadrado menos 13m menos 10. Este es el dividendo. En la parte de afuera vamos a poner el divisor, que es m menos i. Listo. Ahora sí voy a comenzar el procedimiento. Checo el segundo paso. Se obtiene el primer término del cociente dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que obtener el cociente, empezar a obtener el cociente, que es la parte que voy a poner arriba, o la parte de mi resultado. ¿Cómo voy a obtener el primer término del cociente? Dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Este es mi dividendo, 13m cuadrada menos 13m menos 10. Yo tomo el primer término del dividendo, es decir, voy a tomar 3m cuadrada. Primer término del dividendo, que es 3m cuadrada, lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Esta parte de afuera es mi divisor. ¿Cuál es el primer término del divisor? Pues la letra m. Al dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, yo voy a obtener el primer término del cociente. Entonces, efectúo esta operación. 3 entre 1 me da 3. M cuadrada entre m, restamos dos exponentes, al mayor al menor, a 2 le quito una, me queda una m. Como el que tenía el exponente mayor está arriba, pues se sigue quedando arriba. De tal manera que voy a expresar el resultado como 3m. Este va a ser mi primer cociente que voy a poner en la parte de arriba. A esto se refiere la descripción del segundo paso. Ahora voy con el tercer paso. Se anota el cociente, que ahorita acabo de anotar, el de 3m, y se multiplica por el divisor. Se anotan los productos debajo del dividendo y se realiza la sustracción. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir el paso 3? Una vez que yo determine mi primer cociente, que aquí está, este cociente yo lo voy a multiplicar por el divisor, es decir, 3m, yo lo voy a multiplicar, déjenme le cambio de colorcito aquí. Este 3m yo lo voy a multiplicar por los términos del divisor y los productos, es decir, el resultado de la multiplicación, lo voy a restar del dividendo. Empiezo, multiplico 3m por m. Más por más me da más. Pero como en la parte de abajo me dice que yo voy a realizar una sustracción, es decir, una resta, entonces aquí yo voy a tener un signo negativo.
porque a este dividendo le voy a restar el resultado del producto de esta operación. Entonces voy a tener un signo negativo aquí que me va a indicar la sustracción. Tengo más por más, más. Por el menos de la sustracción voy a tener un término con un signo negativo. Siempre hay que considerar el menos de la sustracción. ¿Por qué? Porque los productos se tienen que restar. Después, 3 por 1, pues me da 3. Y m por m, sumamos sus exponentes, me da como resultado una m cuadrada. Ok, ya multipliqué 3m por el primer término. Ahora lo voy a multiplicar por el segundo término. Más por menos me da menos. Por el menos de la sustracción voy a tener un más. 3 por 5, 15. Y m, pues aquí no hay m, simplemente se baja igual. Una vez que yo multipliqué el cociente por los términos del divisor, los puse aquí abajo, perdón, y agregué el signo de sustracción, hice los cambios de signos, ahora sí voy a efectuar suma y resta. 13m cuadrada y 3 menos 13m cuadrada negativa, como unas son positivas y otras son negativas, se eliminan. Después tengo 13m negativas y 15m positivas. A 15 positivas le quito 13 negativas, me van a quedar 2m positiva. Multipliqué el cociente por los productos los puse en la parte de abajo, hice sustracción, por eso todo lo cambié con un signo negativo y obtuve como resultado 2m. Si se dan cuenta, es un procedimiento similar que utilizábamos cuando hacíamos las divisiones con todo el procedimiento en primaria. Ya pusimos 2m aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a bajar mi siguiente término, que es el menos 10. Nos quedamos en el tercer paso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se vuelve a dividir el primer término, que quedó en el dividendo, por el primer término del divisor y se repite el procedimiento. Es decir, este procedimiento que yo hice, tomé el primer término del dividendo, lo dividí entre el primer término del divisor, obtuve un cociente, luego ese cociente lo multipliqué por el divisor y realicé una sustracción a la división. Este procedimiento yo lo voy a repetir la cantidad de veces que sea necesario hasta que yo obtenga un 0 en la sustracción o bien hasta que yo obtenga un número y ese número ya no se pueda dividir entre m, ya no sea divisible entre el primer término y el divisor. Es decir, yo voy a continuar el proceso haciendo esto hasta que obtenga un 0 o obtenga un número nada más, sin variables. En este caso yo tengo todavía 2m menos 10, todavía no llego al 0. Por lo tanto, voy a volver a repetir el procedimiento. Me regreso al paso 2, donde yo tomo el primer término del dividendo, que ahora mi nuevo dividendo es 2m menos 10, este 2m, y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que es m. Más entre más me da más, 2 entre 1 son 2 y m entre m, 1 menos 1 me da 0, se elimina. Mi nuevo cociente es 2. Vamos a ponerle aquí 2. Una vez que obtuve el cociente, nuevamente multiplico mi nuevo cociente por cada uno de los términos del divisor. 2 por m, 2m, positivo. Por el menos de la sustracción, se convierte en negativo.
Luego, más por menos, menos. Por el menos de la sustracción se convierte en más. 2 por 5, 10. Una vez que hice la multiplicación, escribí los productos y multipliqué por el signo negativo de la sustracción, ahora sí sumo y resto. 2m positiva y 2m negativa se eliminan. 10 negativos y 10 positivos se eliminan y obtengo el 0. Por lo tanto, aquí terminé mi operación. Si yo obtuviera otra ecuación que sigue teniendo literales, sigo dividiendo. Esto termina hasta que obtengo un 0 o hasta que obtengo un número sin variables. En este caso terminé, la operación me da exacta. Por ejemplo, si me hubiera dado aquí 6, significa que este es el resultado y me sobraron 6 unidades. En este caso me dio 0, por lo tanto la división es exacta. 3m cuadrada menos 13m menos 10 entre m menos 5 es igual a 3m más 2. Exacto. Y este es el resultado de esta división. Espero que haya quedado claro este tipo de divisiones. Si me es posible, más tarde les comparto otro ejemplo.